¿Sabías que en la antigua mitología egipcia existía un dios que no solo creaba el sol cada mañana, sino que también mantenía el orden del universo entero? Hoy te contaré la historia de Ra, el dios del sol, el protector de faraones y la fuerza detrás de todo lo que existe. Descubre los secretos de uno de los dioses más poderosos y enigmáticos de Egipto. En el vasto y misterioso panteón de la mitología egipcia, Ra destaca como una de las figuras más poderosas y reverenciadas. Imagina una civilización construida bajo el ardiente sol del desierto, en la que el ciclo diario del sol era más que un fenómeno natural, era la esencia de la vida misma. Para los antiguos egipcios, el sol no solo iluminaba su mundo, sino que les otorgaba el calor y la energía necesarios para que florecieran sus campos y crecieran sus ciudades a lo largo del majestuoso río Nilo. Y al frente de esta energía creadora estaba Ra, el dios del sol, creador del universo y símbolo de poder absoluto. Ra no era simplemente una deidad, sino la manifestación de la luz, el calor y la vida misma. Su rol en la cosmovisión egipcia era tan fundamental que su presencia se integraba en la vida diaria de cada persona, desde el faraón hasta el campesino. En las frescas mañanas, cuando el sol surgía sobre el horizonte, los egipcios veían en ello la renovación del poder de Ra, y cuando el sol se ocultaba en el ocaso, creían que Ra descendía al inframundo para combatir las fuerzas de la oscuridad, solo para renacer nuevamente al amanecer. Esta constante batalla diaria convertía a Ra no solo en un dios del día, sino en un protector incansable, asegurando que el orden prevaleciera sobre el caos. A lo largo de este video, exploraremos la historia y el origen de Ra, desde su autocreación en el caos primordial hasta su papel central en la creación del universo. Conoceremos cómo los egipcios lo veneraban, cómo se relacionaba con otras deidades, y cómo su legado ha llegado hasta nuestros días. Acompáñanos en esta travesía a través del tiempo y el mito para desentrañar el misterio de Ra, el eterno dios del sol y símbolo de la vida. En la mitología egipcia, Ra es el dios primordial que emerge en el origen de todo, en un tiempo donde no existía nada más que el caos. Según las creencias egipcias, el universo comenzó en un vasto océano oscuro e inerte llamado Nan. Este océano de caos y potencial ilimitado albergaba la posibilidad de vida, pero aún no había forma ni orden. Fue entonces cuando, de manera misteriosa y poderosa, Ra emergió de este vacío. Algunos mitos cuentan que surgió como una flor de loto que flotaba en la superficie de Nan, mientras que otros afirman que nació de un huevo cósmico. En cualquier caso, su aparición marcó el comienzo de la luz y del orden en el universo. Ra es conocido como un dios autocreado, lo cual significa que no tiene padres ni creadores. Su existencia surge de su propio poder, haciendo de él una figura única entre los dioses egipcios. En su primera manifestación, Ra aparece como Atum-Ra, una versión de sí mismo que representa la totalidad de la creación en un solo ser. Este concepto de autocreación y autogeneración lo coloca en el centro de la cosmovisión egipcia como el ser más poderoso y como la fuente de toda existencia. Al emerger, Ra utilizó su propio poder divino para crear los elementos del universo. Con solo pronunciar su voluntad, dio forma al aire, la humedad, el cielo y la tierra, estableciendo la base de todo lo que existe. Entre sus primeras creaciones se encuentran Su, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. A partir de ellos, la creación continuó expandiéndose. Sus hijos, Geb, dios de la tierra, y Nat, diosa del cielo, dieron forma a los cielos y a la tierra. De esta manera, Ra no solo crea a otros dioses, sino que organiza el cosmos, separando el caos en un mundo habitable y ordenado. Además de ser el creador, Ra también encarna el sol, un símbolo fundamental de vida y energía. Su presencia diaria en el cielo representa el ciclo de nacimiento, vida y muerte, que él mismo rige. Ra es el sol que surge cada mañana y da vida al mundo, pero también es el dios que desciende al inframundo al anochecer, enfrentando a las fuerzas de la oscuridad y del caos para renacer al día siguiente. A través de estos mitos de creación, Ra no solo trae el universo a la existencia, sino que también establece un ciclo de orden cósmico, en el que la vida y el renacimiento se repiten de forma constante, simbolizando la promesa de la vida eterna. Este rol como creador y sostenedor del orden lo convierte en una deidad suprema, y en el corazón de la mitología egipcia. Ra, el dios del sol y creador supremo, es una de las figuras más reconocibles y simbólicas de la mitología egipcia, y su representación iconográfica refleja su rol como fuente de luz, vida y orden.
En el arte y la iconografía egipcia, Ra suele ser representado de varias maneras que muestran su poder y su conexión con el sol, y cada elemento visual tiene un profundo significado. Una de las representaciones más comunes de Ra es la de un hombre con cabeza de halcón, una combinación que destaca su fuerza y visión aguda, características del halcón. Esta forma también refleja su conexión con otras deidades solares, como Horus, quien también es representado con la cabeza de un halcón. Esta figura con cabeza de halcón simboliza su capacidad de observar y gobernar desde los cielos. El disco solar es uno de los elementos más distintivos de la iconografía de Ra. Este disco, a menudo coronado por la figura de una cobra, Ureo, representa el sol y el poder del dios sobre la luz y el ciclo de la vida. La cobra enroscada sobre el disco, conocida como Uraeus, simboliza su protección y poder destructor contra los enemigos, así como su vigilancia constante. Este símbolo también lo conecta con la protección de Egipto y el orden frente al caos. Ra es a menudo asociado con un poderoso símbolo protector conocido como el ojo de Ra. Representado como un ojo humano rodeado de símbolos mágicos, el ojo de Ra no solo protege a Egipto de fuerzas destructivas, sino que también actúa como una manifestación del poder y la ira de Ra. Según algunas leyendas, el ojo de Ra tiene voluntad propia y puede actuar de manera independiente, castigando a aquellos que desafían el orden divino establecido por Ra. En muchos relatos, Ra viaja en una barca solar que atraviesa el cielo durante el día y el inframundo durante la noche. Durante el día, Ra navega por los cielos en su barca conocida como Maniet o barca del millón de años, llevando la luz y la vida al mundo. Por la noche, desciende en otra barca, llamada Mesektet, que lo lleva a través del inframundo, donde enfrenta peligros y se renueva en preparación para el amanecer. Esta barca solar simboliza su dominio sobre el día y la noche, y su rol de protector del universo frente a las fuerzas de la oscuridad. Atributos adicionales y formas combinadas. En ocasiones, Ra se representa fusionado con otros dioses, mostrando su capacidad de adoptar y combinar poderes divinos. Por ejemplo, Amón-Ra es una combinación de Ra con Amón, el dios de Tebas, una deidad de gran importancia en el panteón egipcio. Esta fusión refleja cómo Ra se convierte en un símbolo del poder supremo y de la unión de creencias en diferentes épocas y regiones de Egipto. Cada uno de estos elementos iconográficos refuerza la imagen de Ra como un dios todopoderoso, que controla el sol, el ciclo de la vida y el orden del cosmos. Su representación como una deidad que abarca tanto la creación como la protección resalta su papel central en la vida de los antiguos egipcios, quienes veían en él al guardián de la vida y el guía que iluminaba sus caminos. Uno de los mitos más antiguos y fundamentales sobre Ra relata cómo él surgió del caos primordial, Nan, para crear el universo. Este mito cuenta que Ra, en su forma como Atum-Ra, se autocreó a partir de las aguas de Nan, siendo la primera deidad que emergió de la nada. Utilizando su propio poder divino, Ra trajo al mundo a otros dioses primordiales como Su, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Estos dioses, a su vez, dieron origen a Geb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. A través de sus descendientes, Ra organizó el cosmos, separando el cielo de la tierra y creando así el orden que permitió la vida en el universo. El ojo de Ra, una manifestación de su poder y su ira, es protagonista de otro de los mitos importantes. En esta historia, Ra envía a su ojo, una entidad femenina poderosa, a castigar a la humanidad por su desobediencia y su ingratitud. Esta encarnación del ojo de Ra toma la forma de Sekhmet, una feroz diosa con cabeza de leona que empieza a destruir a los humanos. Sin embargo, al ver la devastación que ha causado, Ra decide detenerla. Para ello, crea una bebida de color rojo, similar a la sangre, y la extiende por todo el suelo. Sekhmet, creyendo que es sangre, la bebe y cae dormida, calmando su furia. Este mito muestra el poder y la temible justicia de Ra, así como su capacidad para controlar y moderar el caos cuando es necesario. Cada noche, Ra realiza un viaje peligroso a través del inframundo, Duat, en su barca solar, enfrentándose a los peligros del reino de la oscuridad para asegurar el renacimiento del sol al amanecer. En este viaje, Ra se encuentra con múltiples obstáculos y enemigos, siendo el más temido la serpiente Apophis, símbolo del caos. Apophis intenta detener la barca solar de Ra cada noche, tratando de sumergir al mundo en oscuridad eterna. Sin embargo, Ra, ayudado por otras deidades, logra derrotar a Apophis y completar su travesía, lo cual permite que el sol vuelva a surgir al amanecer.
Este mito simboliza el ciclo diario de la vida y la muerte, y la lucha constante entre el orden y el caos. Durante el Imperio Nuevo, Ra se fusiona con el dios Amón, una deidad importante de Tebas, para formar la figura de Amón-Ra. Esta fusión simboliza la unión de poderes y el alcance extendido de Ra, que se convierte en una deidad suprema, adorada en todo Egipto. Como Amón-Ra, se le considera no solo el dios del sol, sino también una deidad misteriosa y omnipresente, que encarna tanto el aspecto visible del sol como el poder invisible y universal que sostiene el orden del cosmos. Este mito de fusión representa el sincretismo en la religión egipcia, adaptando y uniendo creencias para consolidar el poder de Ra a lo largo del territorio. Otro mito relata una época en que la humanidad comenzó a cuestionar la autoridad de Ra, quien ya era viejo y perdía su poder. Los humanos empezaron a rebelarse, y Ra, al darse cuenta de la falta de respeto y la amenaza que esto suponía para el orden, decidió castigar a los rebeldes enviando a su ojo, Sekhmet, como en el mito anterior. Este episodio muestra el ciclo continuo de desobediencia y castigo, en el que Ra debe reafirmar su autoridad y restaurar el equilibrio. A pesar de su aparente fragilidad en la vejez, Ra demuestra que su poder sigue siendo temible y necesario para mantener el orden. Ra no solo era una deidad suprema en la mitología egipcia, su figura también se entrelazaba profundamente con la religión, la cultura y el orden social del antiguo Egipto. Considerado el dios del sol, el creador del universo y el guardián del orden cósmico, Ra se convirtió en el centro de la espiritualidad egipcia, y su culto influyó en cada aspecto de la vida de esta civilización. Ra como dios supremo y fuente de orden. En la cosmovisión egipcia, Ra ocupaba un lugar único como creador del universo y dios supremo del panteón. Como dios del sol, su figura representaba la luz, la vida y el orden, elementos esenciales para la agricultura y, por ende, para la supervivencia en el árido entorno egipcio. Ra era visto como el ser que traía el amanecer y, con ello, la renovación diaria de la vida. Su presencia en el cielo aseguraba el ciclo de la existencia y protegía a Egipto de las fuerzas del caos. La luz de Ra era símbolo de orden, armonía y equilibrio, valores fundamentales en la religión egipcia. Culto y templos dedicados a Ra. La devoción a Ra se reflejaba en el extenso sistema de templos construidos en su honor, siendo el más famoso el templo de Heliópolis, su principal centro de culto. Heliópolis, cuyo nombre significa Ciudad del Sol, era un importante centro religioso y político, donde sacerdotes y fieles se dedicaban a realizar ceremonias y ofrendas en su honor. Allí, los sacerdotes llevaban a cabo rituales complejos, como la coronación del sol, que simbolizaba la renovación de su poder. Las prácticas diarias y las festividades de Heliópolis ayudaban a reforzar el vínculo entre el faraón, la deidad, y el pueblo, unificando la nación bajo el culto solar de Ra. Los faraones eran considerados encarnaciones vivientes de los dioses en la tierra y, en particular, del poder de Ra. Se les llamaba hijos de Ra y se les atribuía el deber de mantener el Ma'at, el concepto egipcio de equilibrio y justicia, reflejando el orden cósmico instaurado por Ra. En sus títulos oficiales, los faraones incluían el nombre de Ra para simbolizar su conexión con él, y en su iconografía personal, muchos llevaban la imagen del disco solar como señal de esta relación. Esta legitimación divina permitía que el faraón gobernara con autoridad religiosa y política, afirmando que era Ra quien le otorgaba el poder de mantener el equilibrio en la tierra. Numerosos festivales se celebraban en honor a Ra a lo largo del año, reforzando su importancia en la vida de los egipcios. Durante el solsticio de verano, por ejemplo, se llevaban a cabo rituales para celebrar el punto culminante del ciclo solar, un momento que simbolizaba la renovación del poder de Ra. En estas festividades, se ofrecían alimentos, flores y se encendían velas para honrar la luz y energía de Ra. Estas celebraciones públicas permitían que el pueblo participara en el culto al dios, reconociendo su papel vital en el ciclo de la vida y la naturaleza. La influencia de Ra no solo se limitaba a los templos y la figura del faraón, también permeaba la vida cotidiana de los egipcios. Muchos invocaban a Ra en oraciones diarias pidiendo protección y prosperidad, y su símbolo, el disco solar, se encontraba en amuletos y objetos personales. En el ámbito funerario, el papel de Ra era esencial, pues se le consideraba una guía para el alma en su viaje al más allá. Los difuntos aspiraban a unirse a Ra en su barca solar para atravesar el inframundo y renacer, simbolizando la esperanza en la vida eterna bajo la luz de Ra. A lo largo de los siglos, Ra se fusionó con otras deidades importantes, como Amón,
formando la figura de Amón-Ra, un dios que encarnaba tanto la omnipresencia de Amón como la fuerza solar de Ra. Esta fusión reflejaba la capacidad del panteón egipcio para adaptarse a las creencias y circunstancias cambiantes de la nación, integrando las diferentes influencias religiosas en una figura divina aún más poderosa y universal. Este sincretismo fortaleció el culto a Ra y permitió que su influencia se mantuviera constante a lo largo del tiempo. El culto a Ra comenzó a decaer conforme el poder de Heliópolis se redujo y otras ciudades ganaron prominencia. Con el ascenso de Tebas como centro religioso y político durante el Imperio Nuevo, el dios Amón, patrono de Tebas, fue ganando importancia. Para unificar las creencias, se creó la figura de Amón-Ra, una deidad que combinaba las características de ambos dioses. Aunque esta fusión mantuvo el nombre de Ra en el panteón, su papel fue adaptado a las características de Amón, quien pasó a ser visto como el rey de los dioses, reduciendo la centralidad del rol de Ra en la religión egipcia. Con el tiempo, los egipcios comenzaron a desarrollar ideas más complejas sobre la vida después de la muerte y sobre la naturaleza del universo. Nuevas deidades y conceptos, como Osiris y el juicio de las almas, empezaron a ganar popularidad, especialmente en el contexto funerario. Osiris se convirtió en el dios asociado con la vida después de la muerte y la resurrección, un papel que antes estaba relacionado con el ciclo diario de Ra en el inframundo. Esto hizo que Osiris desplazara a Ra en los textos y rituales funerarios, relegando al dios del sol a un rol menos prominente en la cosmovisión egipcia. Durante el reinado de Akenatón, en el siglo XIV a.C., se llevó a cabo una reforma religiosa radical que impuso la adoración exclusiva del dios Atón, una forma del disco solar, en detrimento de otros dioses, incluyendo a Ra. Aunque esta reforma fue revertida tras la muerte de Akenatón, debilitó las estructuras tradicionales del culto solar, y tras esta época, Ra nunca recuperó completamente su importancia original. La religión egipcia se volvió más diversa y dio lugar a una adoración compartida de varios dioses en lugar de una centralidad solar. A pesar del declive de su culto, el símbolo de Ra como fuente de luz y orden cósmico continuó siendo fundamental para los egipcios y dejó una huella duradera en su religión. La idea del dios solar que renace cada mañana influenció otras religiones y culturas antiguas. Y su conexión con el ciclo de la vida y la muerte sobrevivió en las creencias egipcias sobre la inmortalidad del alma y el renacimiento. La imagen de Ra, especialmente su iconografía como un hombre con cabeza de halcón y el disco solar, se ha convertido en un símbolo reconocible de la mitología egipcia en el arte y la cultura popular. Desde películas hasta videojuegos y literatura, la representación de Ra evoca la fascinación con la antigua civilización egipcia y su relación con el cosmos y la espiritualidad. Los conceptos de divinidad solar y el rol de un dios como creador del orden en el universo también se ven en otras tradiciones antiguas. Culturas vecinas de Egipto absorbieron y adaptaron la figura del dios solar, y la idea de un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento, representada en Ra, influyó en conceptos filosóficos posteriores sobre la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Aunque la reforma de Akenatón fue breve, algunos consideran que su intento de transformar a Atón en el único dios marcó una transición temprana hacia el monoteísmo. A través de esta interpretación del culto solar, Ra y su papel como fuente suprema de luz y vida pueden haber contribuido indirectamente al desarrollo de ideas monoteístas posteriores en otras civilizaciones. Ra, el dios del sol y creador en la mitología egipcia, ocupó un lugar central en el panteón egipcio, reflejando no solo la importancia del sol en la vida diaria, sino también la creencia en el orden y la armonía cósmica. Desde su papel como protector y dador de vida hasta su vínculo con la autoridad divina del faraón, Ra representaba el equilibrio entre el mundo humano y el divino, asegurando que el ciclo de la vida continuara de manera estable y predecible. Aunque el culto a Ra disminuyó con el tiempo, su influencia perduró. A través de fusiones con otras deidades y su simbolismo como fuente de luz y vida, su legado se mantuvo vivo en la cultura egipcia y trascendió fronteras. Incluso hoy, la figura de Ra sigue siendo reconocida y estudiada como una representación icónica del poder espiritual y cósmico en el antiguo Egipto. Así, Ra no solo es recordado como una deidad, sino como un símbolo de la grandeza y complejidad de la cosmovisión egipcia, que dejó una huella profunda en la historia de la humanidad.